por aquí. Bueno, damos gracias a Dios por una oportunidad más que podemos reunirnos para seguir estudiando. Y fíjense, sin mucha angustia, sin mucho sufrimiento, hoy estamos a mitad del primer libro. ¿Qué le parece? Hoy estamos a mitad del primer libro. Yo creo, sin excepción, que hemos aprendido. Espero que la respuesta de todos sea sí. Por lo menos aprendimos el nombre de Palestina, aprendimos qué distancia hay de Palestina a Roma, aprendimos quién eran los cananistas, por qué se levantaban los cananistas, qué eran los publicanos, por qué los publicanos y los judíos se tenían molestia. Vimos el caso de Saqueo que dijo, si he robado, y me dice, si he robado, yo devuelvo cuadruplicado, si habría robado, que estaba dando cuadruplicado y le doy al doble a los pobres y si estaba yo por ahí me he tomado, también déjame aquí Saqueo. Entonces aprendimos porque los caminos lo hacía Roma directo, ¿verdad? Aprendimos todo eso también. Aprendimos, ¿qué más aprendimos? Sobre el nombre de los diferentes nombres que tiene el mar de Galilea. Aprendimos que el mar de Galilea en sí es un lago que es de agua dulce. Aprendimos la distancia que hay de tanto de largo como de ancho. Sacamos conclusión que el Señor Jesucristo caminó aproximadamente 5 kilómetros, es decir, como 3 millas y algo, sacando la distancia. ¿Qué más hemos aprendido? Las últimas 2 clases aprendimos los 5 pasos de la vida de Jesús, que fueron introducción, infancia, año de popularidad, año de preparación, año de popularidad, año de pasión y vida resucitada. Vimos que cada paso tiene un lugar asociado, que infancia, ¿cuál es? Belén. El año de preparación, ¿cuál es? Nazaret. El año de popularidad, Capernaum. El año de pasión, Judea. Y el año de vida resucitada, todas las naciones. Aprendimos también que, aunque Mateo no lo narra, pero Lucas sí, ¿por qué fue que Jesús se fue de Nazaret a Galilea, a Capernaum? Era porque lo querían tirar por un despeñadero, lo querían matar, y entonces el Señor se fue. Vimos así por encimita que le convenía a Capernaum porque era un lugar marítimo donde llegaban las especies, eran puertos, llegaban los alimentos, también se exportaban peces, era una ruta comercial, y que Nazaret apenas era una pequeña aldea. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué más? Ayúdenme, porque yo no estoy hablando sin ver el libro, estoy refrescando lo que hemos estado conversando. ¿Qué más? ¿Qué se me queda por ahí? ¿O qué se le quedó a usted que pueda decir? Pastor, yo aprendí esto, aparte de lo que usted ha dicho. Todo a la vez no, porque se tranca. No sé por qué cuando hablan todos juntos se tranca, uno por uno. Ajá. No levanten la mano todos. Todos los caminos conducen a Roma, como pavimentaban en Roma las calles y también que tenían un gran, naves también para llegar a los diferentes sitios. Ajá, qué va, de eso se me pasó por alto decir lo que va. En el año de preparación, Jesucristo caminaba todos los días de Nazaret al río Jordán para estar con Juan el Bautista. Ok, o sea, no vamos a decir que todos los días, pero sí regularmente caminaba ahí, estaba muy bien, era poco conocido. ¿Quién dio? Aprendimos que el que dio a conocer a Jesús a la gente, ¿quién fue? Juan el Bautista. Juan el Bautista, porque él fue el que dijo, el que me envió a bautizar a mí, me dijo que al que yo viera que el Espíritu Santo descendía sobre él en forma de paloma, ese es el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué hizo Jesús?
Una vez que vio pasar Jesús, una vez dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Al otro día volvió a pasar Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y dos de los discípulos de Juan, que uno fue Andrés, fueron y detrás del Señor Jesús. El Señor Jesús le dijo, ¿qué quiere? Maestro, queremos saber dónde mora, ven y ve. Andrés llamó a su hermano Simón. Aprendimos también que en la palabra hebrea para ungido, ¿cómo se decía? La Mesías. Mesías. Y en griego, ¿cómo era la palabra para ungido? Cristo. Cristo. Entonces, cuando nosotros decimos Jesucristo, estamos hablando parte de hebreo y parte de griego. Jesús el Cristo, era Jesucristo, que quiere decir el Mesías, es decir, el ungido. Aprendimos también que los reyes tenían tres símbolos que lo identificaban como autoridad. ¿Cuál era? Coronas. Cetro, corona y toconón. Ajá, entonces ahí ya vamos entrando en la clase de hoy, que hoy vamos a ver lo que todo el tiempo lo brincábamos, por lo menos yo. Cada vez que yo leía Mateo capítulo 1, esos primeros 18 capítulos, muchas gracias por estar ahí, los quiero mucho. Esos nombres serán para cuando alguien esté embarazada, que quiera darle un nombre, pero no entendía yo el valor de esto hasta que hace como 30 y pico de años atrás, cuando yo hice este curso, lo aprendí, lo que he hecho es desarrollarlo. Entonces vamos a ver hoy las genealogías del Señor Jesús, capítulo unidad 5, ¿verdad? Fíjense todo lo que hemos aprendido y no hemos abarcado todo, o sea, yo no lo he abarcado todo. Si ustedes no han querido demostrar su sapiencia, su sabiduría, sus conocimientos, como decía uno allá en Venezuela, de mi propia cosecha. Entonces él inventaba cosas de él. Ok, ajá, dígame. A ver si estoy bien. El río de Perea. Así es, ¿no? No. El Perea es una provincia. Ay, perdón. La provincia de Perea aparece en la Biblia. Ajá. Es como el otro lado del Jordán, ¿cierto? El otro lado del Jordán. Y también tiene otro nombre que es el de Genesabet. No, ese es el lago, me estás ligando. La provincia de Perea aparece en la Biblia como el otro lado del Jordán, porque Juan bautizaba en la provincia de Judea, donde estaba Jerusalén, del lado de Belén también, pero también bautizaba de la otra provincia que Perea. Perea, si se quiere, me deben 20 de pesos, 20 pesos que le voy a decir. La provincia de Perea y de Cápolis, que ya lo vamos a ver más adelante en la geografía bíblica, acuérdense, vamos a poner un ejemplo. Vamos a suponer que esta hoja que yo tengo acá es la tierra prometida en el Antiguo Testamento, ¿se acuerdan? Entonces, cuando y aquí donde termina la hoja, imagínense que es el río Jordán. Cuando los israelitas venían del desierto, venían por este lado. Por cierto, les recomiendo mi libro Hablando del Reino, ahí está explicadito todo eso. Pero para que lo vean, ellos vienen de este lado, ¿verdad? Y acuérdense que llegaron y estaba el río Jordán y dos tribus, la de Manasés y la de Rubén, decidieron quedarse de este lado. Entonces Moisés le dijo, bueno, se pueden quedar de este lado, pero ustedes tienen que ir a pelear con sus hermanos, ¿ok? Sí, no hay problema, no hay problema. Entonces por eso es que el río Jordán, de este lado quedaron dos tribus, y de este lado quedaron las otras 10 tribus. ¿Ves? Cuando pasa el tiempo, que Israel, lo vamos a ver más adelante, que Israel del norte es llevado por los asirios, Israel del sur, que es Judá, es llevado por Babilonia. Cuando regresan, entonces ya eran Palestina, pero una provincia. 3 de este lado del río Jordán y 3 de este lado del río Jordán.
la de 3 de este lado, una era Iturea, la del medio Decápolis y la del sur Perea. Entonces Juan bautizaba al otro lado del Jordán, que era Perea. Los nombres del lago son, para que no tenga la mezcla, el lago es el mar de Galilea o lago de Genesaret o mar de Tiberia. También algunas veces usted lo va a encontrar como el mar de Tiberíades, pero es lo mismo. Tiberia y Tiberíades es lo mismo. Pero no se me angustie, que eso lo vamos a ver más adelante y usted va a dominar eso. Muy bien. Entonces hoy entramos a ver la genealogía de Jesús. Pregunto, ¿qué es una genealogía? Una lista de antepasados, ¿no? Una lista de antepasados, ¿entiendes? Ahora, cada quien tiene su genealogía. Que no la conozcamos es otra cosa. Si yo la echo para atrás, por el lado de mi mamá, conozco mi mamá, mis 2 abuelos y hasta ahí. No conozco más nadie. Por el lado de mi papá, conozco mi papá y no conozco más nadie para arriba. Pero hay gente que sí, que conoce fulano y mi abuela y bisabuela y esto y lo otro. Entonces, los judíos tenían mucho cuidado de llevar un registro de sus antepasados. ¿Sabe por qué? Porque ellos siempre se han tratado de mantener puros, limpios. De hecho, cuando ellos volvieron de Babilonia, cuando usted quiera leer el libro de Esdras, lea el libro de Nehemías, entonces ellos se pasan ahí y vinieron fulano, hijo de fulano, hijo de fulano, y entonces en otra parte se quería colear uno. Yo era cantor, y cuando lo buscaron dice, no, usted no aparece en el registro, y lo sacaron, o sea que esos judíos eran tremendos por eso, ¿no? Nosotros los hispanos nos ligamos con los portugueses, los españoles, los italianos, los indios, los negros. Venga, no importa que esté cultivo, véngase para acá. Nosotros nos lo gozamos todo. Pero los judíos no. Ellos se mantenían limpios, su genealogía. ¿Ve? Entonces, por eso es que podemos ver en Mateo la importancia de esos primeros 18 capítulos, versículos. En estos días escuché a un teólogo y me llamó la atención, y el hombre dijo, se dice entre los teólogos que la base de la Biblia son los primeros 11 capítulos de Génesis y la genealogía de Jesús de Mateo. Que sin eso no hubiese base. Y wow, tremendo, ¿no? Y ya vamos a demostrar que de verdad los primeros 18 versículos de Mateo son necesarios. Así corriendo a vuelo de pájaro, Mateo lo que está demostrando, oiga, con ese poco de nombre, es que a Jesús le tocaba el reino de Israel. Que Jesús era descendiente de reyes, tan sencillo, pero que nosotros pues veíamos ese poco nombre y no nos llegaba a la cuenta. Entonces vamos a comenzar viendo en la página 80 el dibujo. En el número 1, 2000 años antes de Cristo. Fíjense que aquí esto se lo tiene que aprender de memoria como se aprendió la tabla de multiplicar. Pastor, ¿y quién le dijo a usted que yo me sé la tabla de multiplicar? Bueno, yo parto de que se la sabe. En el número 1, ¿qué nombre pusieron arriba? Abraham. Ajá. Y en el 2, ¿qué nombre pusieron arriba? David. Y en el 3, ¿qué nombre pusieron arriba? Babilonia. Y en el 4, ¿qué nombre pusieron arriba? Cristo. Ok, fíjese. De Abraham a David aproximadamente pasaron 1000 años. Eso se lo tiene que aprender de memoria. Esto no hay manera. Aproximadamente 1000 años. Cuando usted esté hablando de edades de tiempo, ponga la palabra aproximada. No vamos a ser tan cerrados así. 1000 años. No.
aproximadamente, según la genealogía, 1000 años. Desde David a la deportación de Babilonia, ¿pasaron cuánto tiempo? 600. No, 400. 400. Ah, 400. 400, me quedan 600, ¿verdad? Sí. Y después, al final, que vino Cristo. Entonces, desde Abraham a Cristo, aproximadamente, ¿cuántos años pasaron? 2000. 2000. Aproximadamente 2000 años. Y fíjese, hermano, usted y yo, porque nosotros estamos encerrados, por decir la palabra, en tiempo y espacio. Pero Dios no. Dios no. ¿Sabe lo que Dios le dice a Abraham? Que lo vamos a ver, pero es parte de la clase. De tu descendencia saldrán reyes. Y que el primer rey apareció aproximadamente 1000 años después. Eso solamente lo puede hacer nuestro Dios. ¿Qué le parece? Eso solamente nuestro Dios puede dar una promesa que se va a cumplir 1000 años después. Y después 1000 años más y vino el Señor Jesucristo. Ese es nuestro Dios, que no está limitado ni a espacio ni tiempo. Lo que Dios ha dicho en su palabra se va a cumplir. A mí personalmente no me gustan mucho esos predicadores que dicen, lo que Dios te dijo se va a cumplir, pasa lo que pasa, lo que Dios te dijo. Y yo siempre me pongo a buscar qué me dijo Dios, y yo, a mí no me ha dicho nada, ¿vale? Así que, de verdad, yo estoy cubriendo mi corazón. Lo que a mí me ha dicho es lo que está en la palabra, pero se lo ha dicho a todo el mundo, ¿ok? Lo que Dios te... Y la gente grita y llora. Y yo, pero a mí no me... Una sola cosa me dijeron, una sola cosa cuando yo tendría como 8 meses en el Evangelio, y esa se cumplió como a los 3 años, a los 2 años. Eso fue todo. Pero lo demás, que lo que el diablo te robó, y que me robaba ni el diablo. Sí, yo más bien me le saqué las manos, yo era de él, yo iba en tobogán para el infierno con él, éramos amigos, vivíamos en el mismo barrio, el diablo y yo éramos compinches, más bien yo me les... Ay, no sé qué me robó el diablo, pero si me robó algo que me lo devuelva, ¿entiendes? Pero ahora, si Dios le ha dicho algo a usted, se va a cumplir, pero asegúrese que haya sido Dios, ¿ok? Entonces Dios le dijo a Abraham, de tu descendencia van a salir reyes. A los 1000 años salieron los reyes. Y como Dios no es Dios de muertos, ¿perdón? Hacer una pregunta, por ejemplo, ahí se habla mucho de que Dios le dijo a Abraham y eso. A mí me da curiosidad de qué forma le hablaba Dios a Abraham o de qué forma le hablaba Dios a él. Fíjese que específicamente la Biblia en muchos pasajes no lo dice, pero hay 2 formas de que Dios hable. Audiblemente, Sergio Cabello, piensa que fue audiblemente, pero también Dios puede inclinar tu corazón con un pensamiento, con un deseo fuerte, y resulta que es Dios que te está dirigiendo. ¿Ves? Pero para aquel entonces, por lo menos Dios le dijo a Moisés, quita el calzado de tus pies, que el lugar que pisa santo es. Abraham le dijo, sacrifícame a tu hijo Isaac. Para mí era en forma audible. Sal de tu casa y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Claro, Dios se cuidaba de hablarle a él cuando estaba solo. Diría Sara, viejo, ¿tú estás seguro que fue Dios, viejo? Mira que, ¿cómo que vamos a salir a la tierra que, hermano? Porque Ur de los Caldeos no era. Es más, le voy a decir, Ur de los Caldeos era una ciudad más moderna que la misma Tampa, sépalo, para aquel entonces. Y lo sacaron ahí a camine para adelante, 1000 kilómetros aproximadamente, la primera parada. Sara decía, viejo, ¿tú estás seguro que te habló Dios? Decía, yo no sé, Sara, vamos para adelante, venga así. Entonces, de esa forma, Dios habla audiblemente, puede hablar por sueño también, puede hablar por un deseo que te ponga en tu corazón,
Y ahora lo que sea audible, por sueño, un deseo en tu corazón o en tu mente, tiene que pasar por la escritura ahora. Si choca con la escritura, o fuiste tú o es el diablo que te quiere bailar. Pero Dios... Pastor, y en aquel tiempo también le habló a través de los ángeles. Por eso... Ángeles y una de las cosas impresionantes también que Dios llamaba a Abraham su amigo, o sea, tenían una relación. Por eso. No, es que le voy a decir algo, Abraham se murió, pero Jesucristo dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. O sea que Abraham es donde estaba vivo, y Abraham yo creo que podía preguntarle al Señor, ¿dónde están los reyes que me dijiste? ¿Dónde están los reyes? Y tranquilo, Señor, descansa ahí, vale, escucha, aguántate. Hasta que llegó el primer rey, y Abraham diría, está bien. Pastor, y en eso también nosotros pudiéramos a lo mejor que a veces, pues, que el Señor le haya dado alguna promesa a alguien que no siempre se cumple en uno, sino se cumple a lo mejor en los nietos. Por eso, que lo que Dios dijo se va a cumplir. Punto, y se acabó. Nos guste o no nos guste, porque hay cosas que no nos gustan, pero se va a cumplir también. Ok, entonces quedamos que Mateo 1 habla de la genealogía, que es una lista de antepasados. Según Mateo 1:16, porque hay dos genealogías. Una la nombra Mateo y otra la nombra Lucas. La de Mateo, ¿de quién es? ¿Por José o por María? Por José. Por José. Ahora alguien podrá decir, pero es que José no era el papá biológico de Jesús. Sí, pero hay que ver el contexto y el tiempo en que se estaba viviendo. Fíjese que el punto 7 dice, en la página 81, veremos pronto en la lección 6 que José no era el padre de Jesús. Entonces, ¿qué importancia tiene la genealogía de José? Para dar la respuesta es necesario saber algo de la costumbre de los judíos. En este caso, el hombre de la familia, o sea, el padre, fuera padre o no, era el apoderado legal del niño. Además, José recibió a Jesús como hijo legalmente. Así Jesús entró a la genealogía davídica de José. ¿Te das cuenta? Punto. Es más, en las leyes de hoy, póngase usted una mujer embarazada, quedó embarazada soltera, pero embarazada, el novio anterior que tenía la perdona, la quiere, no importa, yo te amo, y se casa estando ella embarazada. Si este niño nace bajo el lazo del matrimonio, legalmente ese niño es hijo del otro, ¿ves? Del esposo. Entonces, así eran también las costumbres para aquel entonces. Por eso es que José entra, por la línea de José se saca la genealogía de Jesús. Quiero que este punto lo tengan claro, porque si no lo pueden enredar a usted más adelante. ¿Entiende? Fíjese. Una pregunta, porque en la genealogía de María o sea, son diferentes a de José, o sea, no sale el linaje de David, donde el único sale, ¿verdad? Pero fíjese que lo vamos a ver más adelante. Entonces había otra costumbre, que el linaje de la mujer se le anexaba al hombre. Okay. Acuérdense que para aquel entonces la mujer no tenía tantos derechos como ahora. No, sí, yo lo sé, pero que Jesús vino a heredar el trono de David a través del linaje de José. De José, no de María, ¿verdad? No, de José. De José, perfecto. Porque José era el apoderado legal. Acuérdense que José, cuando se enteró, que esa clase la vamos a ver más adelante y es lindísima, José cuando se enteró de que María tenía el tanque full, dijo, no, yo no le eché gasolina a ese tanque, yo no voy a pagar esa gasolina. Entonces se le presentó el ángel y le dijo, José, no tengas temor de recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Entonces José dijo, pero si le metió gasolina de la super, de la buena, está bien. Entonces él recibió a María ya embarazada. Jesús nace bajo un matrimonio legal.
pasa a ser la genealogía de Jesús. Ahora, fíjense que era un problema grande. Acuérdense que yo voy enseñando y voy dando aplicaciones. Era un problema grande. Si José decía que esa barriga no era de él, que le tocaba a María, Apedrearla. que la mataran a pedrada, ¿verdad? Ahora fíjese lo que prefirió José, dejarla secretamente. Si él la dejaba secretamente, ¿a quién le iban a echar la culpa o la responsabilidad? A José, mira que este José sí es vagabundo. La embarazó y la dejó. O sea que el asunto no estaba fácil. Y sin embargo, en los planes de Dios, Dios se metió y acomodó todas las cosas. Ajá. Fíjense el punto 9 que... Perdón, por eso fue que me escribió como el padre también, yo creo, con ese corazón. Mire, bueno, yo no sé, Laura, pero yo le voy a decir algo bíblicamente. Si no se ha metido el ángel, no, sí. sí. Claro, sí. ¿Entiendes? Pero Entonces, aún así tenía, perdónenme, es que yo extraño nuestra tertulia, pastor. bueno, después hablamos de eso. Yo tengo una Entonces, pregunta, pastor. ajá, dígame. No, ya va. José humanamente como hombre, pero ya cuando veamos esa clase, ya usted va a entender por qué José dijo, no puede ser, me engañaste muy feo, pero no se lo quiero decir ahorita, sino cuando vayamos a la clase, usted se la va a gozar toda. Dime, old lady. Sí, porque aquí Dios, o sea, Dios le dice a José que llamara a Jesús Emanuel y luego, no me acuerdo en qué, creo que es en Lucas, dice que lo llamen Jesús. O sea, él se Es que, llama Jesús Emanuel. es que la profecía en el Antiguo Testamento era Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y será, pero fíjate que dice, es palabra profética y será llamado príncipe de paz, Emmanuel, Padre eterno, varios nombres da. Pero todo eso se resume en Jesús. Jesús es el Señor, pero es el Salvador de los pecados. Eso es lo que significa. Bueno, él se llamaba Jesús. Para aquel entonces no se usaban dos nombres. Se usaba un solo nombre, ni tampoco se usaba apellido, solamente un nombre. Fíjate, Jesús de Nazaret. ¿Ves? Pero si hubiese habido otro Jesús que viviera en Nazaret, entonces a uno le decía Jesús de Nazaret, pero al otro le decía Jesús de Nazaret, hijo de Duma. ¿Ves? Ah, los dos son de Nazaret, pero este hijo de Duma. Fíjese, cuando usted lea en la escritura que especifica en el Padre, es porque había otro con ese mismo nombre. ¿Ves? Entonces, Duma de Capernaum, pero si había otro Duma de Capernaum, entonces le decía, Duma de Capernaum, hijo de Alfeo. Ah, ya, yo sé que, fíjate que ahí tenemos el caso, Simón, ¿hijo de quién? De Jonás. ¿Eh? Simón, hijo de Jonás, porque había Eso que se utilizaba, eso que se utilizaban los nombres de las ciudades donde ellos vivían era para identificarlo, ¿no? Sí, exactamente cuando habían varios del mismo nombre, que regularmente podían haberlo. Si había un solo nombre, si el nombre era extraño, qué sé yo, Duma, el nombre extraño, Duma, entonces no había más Duma de Yaracuy, de San Felipe, de Duma de Guanare, pero de repente llegó otro Duma. Oye, Duma y Duma, no, Duma hijo de fulano, para diferenciarlo. ¿Ves? Ese es el caso de Judas Iscariote. Ahí fíjense que hay un apóstol, cuando usted lee la lista habían dos Judas. ¿Ves? También tenemos el caso de María Magdalena, porque era de Magdala. ¿Cuántos María no había? Ah, pero esta era de Magdala. ¿Ves? O si no, le buscaban la vuelta. Hay una que dice Juana, y muchas mujeres seguían a Jesús. Juana, la mujer de Chuza.
A lo mejor había varias Juanas en el mismo sitio. Pero no, pero esta, la que seguía a Jesús, es la Juana, la mujer de Chuza. Y así, o sea, había que buscarle la vuelta. Entonces, para aquel entonces había un solo nombre, sin apellido. Los apellidos vinieron después y... Por ejemplo, Simón, Simón llamado Pedro, ese no tiene nada que ver con la ciudad ni nada, ¿verdad? No, pero ya le pusieron un sobrenombre, que porque Pedro viene de significar roca, ¿entiendes? Entonces, Simón, sí, entonces fíjate que más adelante decía, Simón Pedro, ¿eh? O sea, siempre había algo con que identificarlo. Ok, entonces lo que queremos que quede claro, le iba a leer el punto 9, en 82. En la genealogía de María, en Lucas, se nota algo un tanto extraño. Empieza con el nombre de José y no de María. Eso se explica por otra costumbre judía diferente a la nuestra, que consistía en poner la genealogía de la mujer a nombre de su esposo. Agradezca usted que usted nació en este tiempo y en esta cultura, ¿yo? Entonces, si no, bueno, imagínate. Gracias a Dios. Fíjese que hay un caso de Paul Jovichok, el que tuvo la iglesia más grande del mundo, allá en Corea del Sur. Yo le leí en el libro que él estuvo 10 años pastoreando y él nunca predicaba sobre la familia. Y él dijo que era porque tenía problemas con su esposa y su suegra, porque allá la costumbre es que la suegra vivan con la familia y la mujer, el hombre trabaja y le da todo el dinero a la esposa. Entonces él sacaba del sobre que le pagaba a la iglesia y escondía. Entonces, porque esa es otra costumbre. Gracias a Dios que estamos de este lado, a la Duma. Sí. Simón. Ok. Entonces, todo de acuerdo, lo estoy explicando las costumbres, diferentes costumbres. Perfecto. Si le pregunto rapidito, de Abraham hasta David, ¿cuántos años, más o menos, 1000. 1000 años? De Abraham a Cristo, 2000. 2000. De Abraham a la deportación de Babilonia, 1400. 1400, perfecto. De la deportación a Babilonia a Cristo, 600. 600. No, estamos bien, estamos bien. Ajá, y si hago un brinco rápido, año de introducción, Mateo capítulo ¿qué? 1. Ajá, infancia, no aparece porque nada. 2. Por favor, ajá, pónganle mucho. Ajá, año de popularidad, ¿qué? Mateo, ¿cuál? 3 al 4, 11. Ajá, 3 al 4, 11. Sí. ¿Ese es de cuál? De preparación. 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 Popularidad. 412. 412 al 1358. 58. Año de pasión. Del Vamos 14 al 14, 27. 27. ¿Y vida resucitada? 28. 28. Se da cuenta, entonces ya repase eso y vea su Biblia rayada y ya sepa dónde estamos ubicados. Pastor, tengo una pregunta, tengo una duda de la página 8. Página 8. 80, perdón. Dicen 400 años, se dice 600, no, ahí me perdí. Matemáticas son malísimas. Mira, vamos por parte de Abraham a David pasaron aproximadamente 1000 años. Después de David empezaron los reyes. Salomón. Las tres. No, sí, entonces poco de reyes. A los 400 años de que empezó el primer rey, que fue David, el segundo rey que fue David, porque el primero fue Saúl, a los 400 años a los 600 años ocurrió la
Deportación la a Babilonia. deportación a Babilonia. No, por eso, porque como decían 400 y el 600, no, estaba confundida, no sabía si. Ok, Entonces, van a ir restando. no, 400. 400, pasaron 400 años. Ujú. Pues van a ir restando, fíjense, de Abraham a David, 1000 años, ya le quitamos. Sí. Después de 1000 a 600, ¿cuántos años pasan? 400. Ujú. Fíjate, de 1000 años a la deportación pasaron 400 años. Ujú. Y después de ahí, después de 600 años, vino Jesucristo. Después de la deportación. Y así mismo viene el examen. ¿O no? Por ahí va, Digo, yo por ahí quiero va. saberlo, lo quiero saber, no Sí, lo quiero sí, saber, sí, quiero no, saber sí. para el examen. Una pregunta. Yo me lo Ajá, aprendí exacto como estaba aquí, 2000, 1600. ajá. No, pero hay que meterle comprensión. Hay Ok, que meterle- está bien. Ok. Ajá. Ahora les recuerdo, usted quiere saber específicamente, con calma, minuciosamente, sobre los reyes. Le recomiendo el libro que yo escribí que se llama Hablando del Reino. Regularmente ese libro vale como $850, pero para ustedes se lo dejo en 14. No te pueden quejar. Y, ok, aquí seguimos entonces, o alguna pregunta. Ordeidi tiene una pregunta. Yo Ajá. tengo una pregunta. En ese tiempo, o sea, ¿es verdad que en ese tiempo las personas vivían más de 100 años? Depende, porque es que Pero, oiga, es que se ha malinterpretado lo que Dios dijo allá en el libro de Génesis. Fíjate que Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre, porque ciertamente es carne. Y le puso 120 años, pero fue el tiempo que se llevó Noé en construir el arca. Después que tú lees, aparte de Noé, hubo mucha gente que vivieron 200 años, 180 años. Ahora vino degenerando por el pecado, por las condiciones físicas, por la alimentación, y ya viene bajando. Y para aquel entonces, raro era la persona que llegaba a 80 años. Fíjate que María, cuando se casa, y era la costumbre por aquel entonces, todavía se discute si era una muchacha entre 12 y 15 años, y la mayoría tiende a pensar que era de entre 12 y 13 años. ¿Por qué? Porque la expectativa de vida era máximo unos 50, 60 años. El tiempo ha pasado, la tecnología ha avanzado, la medicina ha avanzado, ahora ha vuelto a subir la expectativa de vida de la gente. Por eso es que vemos al pastor Duma que está vivo, por eso es que el pastor Duma es amigo mío de hace Ya, más ya, de 30 ya, y pico de ya, años. ya pasamos de los 60, Sergio, pasamos de los 60. Ella en tobogán, mira, fue cómodo bajando. Entonces, no era, la Biblia habla de una, que yo recuerdo así del Nuevo Testamento, una mujer llamada Ana profetiza que creo que tenía 84 años. Pero los demás, no eran mucho la gente vieja. Por eso es que dice, mire, cuando yo vaya hablando, vaya anotando. Escuché una conversación entre un judío y un pastor, y el judío le dijo, un judío conocedor, ya se murió de aquí mismo de Tampa. El judío le dijo, ustedes los evangélicos leen la Biblia y no saben nada de eso, porque ustedes la leen en español. Para que sepa, la palabra virgen que se usó ahí era una muchacha que era virgen, pero que todavía no estaba en condición de salir embarazada por lo pequeña que era, y por eso es el milagro, porque cualquier virgen consigue una virgen de 20 años, una virgen de 30 años, una 40, perdón, ya una cualquiera virgen concibe, ¿verdad? Pero ¿por qué llama la atención? Es aquí la virgen concebirá. Entonces el judío dijo, y yo parando la oreja ahí, porque esa palabra que se usó ahí era para una señorita, una niña que todavía no estaba desarrollado su matriz, su ovario, sus cosas, que no estaba en condición de dar luz. Por eso se la señal, ustedes los evangélicos no saben nada, y yo por dentro, ¿y para qué te tenemos a ti? Sigue soltando. Entonces, esa era la idea, se casaban jóvenes, se casaban jóvenes. Y resulta que, usted lo ve ahorita, lo que pasa es que para nosotros,
es aberrante, por lo menos para mí me choca demasiado y me da hasta molestia cuando yo veo viejos de 50 años casándose allá, esa gente de allá, con niñas de 10 y de 11. No, Porque ya eran niñas, pero ellos no eran de la misma edad. Ya eran no, eran vagabundos, ¿entiendes? Entonces, José sí era hombre ya mayor. Sí, no sé, póngale mínimo unos 20 años, pero la Biblia dice que era justo, o sea que ya eso venía de parte de Dios. No me vean mal a José, vean mal a otra gente, pero a José no. José dice la Biblia que era justo. Y era costumbre en aquel tiempo también, pastor, que eso es algo que también que se tiene que saber. Otra cosa que quiero resaltar acá, desde Abraham a David aproximadamente 1000 años, desde David a la deportación, pasaron 300 y de ahí a Cristo. Pero quiero que quede claro que es deportación. De hecho, eso lo manejamos hoy mucho en este país. Deportación lo tenemos el significado en la página 84. Dice, en el punto 16, nota, deportación quiere decir ser enviado cautivo a un país extranjero para aquel entonces. Ahorita la deportación es sacarlo del país. Pero para aquel entonces, mire lo que hacía los asirios y los de Babilonia. Cuando ellos llegaron, por lo menos primero llegaron los de Asiria y se llevaron a las 10 tribus del norte de Israel y se los llevaban. Pero ellos, para evitar rebeliones, entonces se llevaban a la gente cautiva ahí, se llevaban a los poderosos, a los reyes, a los que tenían dinero, a los intelectuales, a los que sabían leer, a los que hacían espada, a los jóvenes, a los guerreros, y eran a los pobres, a los viejos y a las viudas. Pero traían gente de otras ciudades gobernadas, o sea que era como lo dejaban sin control, te saco de allá y te meto para acá. Por eso lo vamos a ver más adelante, de ahí nacieron los samaritanos, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando 300 años después, Babilonia lleva cautivo a Judá, se los llevó, ahí las 70 semanas, la profecía de las 70 semanas de Daniel, que dice que cuando se cumple el tiempo, ellos volverán. Entonces, deportar era cuando un país llegaba y los tomaba a la fuerza para evitar rebeliones, se los llevaba y ponía otra gente de otra costumbre, de otras tierras, los ponía ahí. Entonces evitaba esa rebelión. ¿Qué es lo que hacía Roma? Ponía soldados. Ya estamos viendo gente. Yo pongo soldados ahí, cualquier cosa empiecen y mátenlo si se rebela mucho. Pero Babilonia y Asiria se llevaba a la gente y los cambiaba. Estrategia de cada imperio. Entonces, Judá fue deportada a Babilonia, con la diferencia de las tribus del norte, que las tribus del norte no volvieron, pero Judá sí volvió. Eso lo vamos a ver más adelante y le voy a explicar por qué en Judá no hubo ese problema y hubo continuidad de la genealogía. Eso se lo voy a explicar en una clase más adelante también. Dudas, preguntas, observaciones. Entonces ya sabe, tiene que manejar esto como matemática, la fecha. En la página 87 le vamos a poner nombre a los dibujos. El número 1, ¿qué reino sería? Venidero. ¿Por qué? Yo quiero que... Recibió la promesa. Recibió la promesa, pero... De que venían reyes, que venían. No está. Es un reino venidero, ¿verdad? El 2. Vacilante. Vacilante, que vacilaba mucho, se la pasaba en vacilón. No. Sino que acuérdese. No era muy... Sí, vino David. No fue un reino estable. Ajá, vino David. No fue un reino estable. Sí, vino David, después vino Salomón, después vino Roboam, después vino Abías,
y así había reinos buenos, reinados buenos, reinados malos. Entonces era un reino vacilante. Ujú. Ajá. Después, el número 3, ¿cuál reino es? Vacante. ¿Por qué reino vacante? Ahí fue la Porque el trono deportación quedaba y vacante. no había. Ajá, se fue la deportación y ya se acabaron los reinos. Cuando usted tenga tiempo, le hace los 2 últimos capítulos del libro de Jeremías. Ahí explica clarito la deportación a Babilonia y cómo fue y qué fue lo que pasó. Okay. Y el punto 4, ¿qué reino es? Verdadero. Verdadero. ¿Por qué verdadero? Ese que es el eterno para siempre. Porque llegó el rey verdadero, el que le habían dado la promesa. Cuyo reino era fin. Vamos a leer entonces, para que veamos de dónde salió todo, Génesis 17, 5, 6. ¿Quién lo lee? Génesis 17, 5, 6. De ahí arranca todo. De ahí arranca todo. Génesis 17, 5, 6. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Vuelvo a leer. Y te multiplicaré en gran manera y te haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Ok, miren para acá todo un momentico, miren para acá lo que le voy a decir. Era que le tomé una foto. Ok, fíjense lo que... vamos a guardarla, ahí está la foto, miren. Vamos a guardarla. No salimos todos. Algunos. Fíjense, hermano, la promesa que Dios le da a Abraham. Qué tremendo, mire, vamos a suponer que Dios toma aquí a Abraham de Ur de los Caldeos. Mire, se lo lleva 1000 kilómetros para el norte aproximadamente y llega a Harán. En Harán se muere el papá y Dios le dice, ahora ven, cruza el río Éufrates y llega a la tierra prometida. Cuando llega a la tierra prometida, es que Dios le dice, de ti saldrán naciones y reyes. Acá. Y después que pasaron aproximadamente 1000 años, es que viene el primer rey, el Señor Jesucristo. Eso a mí me da tanta alegría y tanta confianza que lo que Dios dice siempre se va a cumplir. Amén. Siempre se va a cumplir, así yo no lo vea, así yo no entienda, así me vaya mal, así me vaya bien, así esté arriba o esté abajo, hay vida eterna en Jesucristo. Punto. La salvación es en Cristo. Punto. Más allá del sol hay un hogar perfecto. O sea, lo que está escrito tiene fiel cumplimiento, hermano, créalo. 1000 años aproximadamente, pero a Dios no se le había olvidado nada de que le había dicho. Y las naciones también salieron, después le explico cuáles fueron, pero salieron naciones, pero nos interesa ahorita los reyes para no confundirlo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Comentarios sobre esto tan tremendo que se cumplió? Fíjese el punto 9, ¿cómo dice el punto 9, página 90? En realidad, dice, la promesa a Abraham recién se cumplió con David 1000 años después de la muerte de Abraham. Por eso decimos que Abraham corresponde a la época del reino venidero. Ahora, ¿cuántos reyes salieron? Vamos a contarlo. Aunque ahí lo dice, pero vamos a leerlo. Saque su Biblia. Vamos a leerlo acá, Mateo capítulo 1. Entonces, fíjense, cuando Mateo pone todo este poco nombre, le está demostrando a los judíos que Jesucristo es el rey que había sido prometido. ¿Cómo sabemos nosotros que Mateo le está escribiendo a los judíos? Porque fíjense, cuando usted lea Mateo,
usted va a encontrar que es uno de los evangelios que más dice, para que se cumpliera la escritura, como dijo el profeta, como está escrito. Entonces le está escribiendo a gente que sabía del Antiguo Testamento. Por eso es que Mateo empieza con la genealogía de Jesucristo. Entonces, el primer rey está en el versículo 6, ¿verdad? Yo lo voy leyendo y usted lo va sumando. Y lo puede poner aparte, puede poner ahí una nota cumplimiento de Dios, la promesa. Versículo 6, Isaí engendró al rey David. Vaya anotando, sumándolo. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Uría. Salomón engendró a Roboán. Roboán a Abías. Y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, que fue un tremendo rey. Josafat fue un tremendo rey. Josafat a Jorán, que fue un buen rey hasta la mitad. Y Jorán a Usías. Usías engendró a Jotán. Jotán a Acaz. Y Acaz a Ezequías. Este es el peorcito de todo, fue este Acaz, que fue el que se casó con esta mujer, Jezabel. Y Jezabel no era judía. Y Jezabel puso a idolatrar a todo el mundo de sus dioses que trajeron, creo que de Siria. Ajá, Ezequías. Ezequías engendró a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés. Este fue el más malo de todos, según mi punto de vista. Cuando 50 años. Sí, pero este era un diablo con un bigote. ¿Entiendes? Este fue uno de los peores reyes. Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías, que fue el último rey, con él vino la deportación, libro de Jeremías en los últimos capítulos. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. ¿Cuántos reyes hubo entonces? 15. 15 reyes. Con el Señor Jesús, 16. Ahora, dice el verso 12, después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel, ¿por qué no aparecen más reyes? ¿Sabe por qué? Porque ya Israel ya no era un país independiente. Ya era, acuérdense más bien que el que le puso el nombre fue Roma, que le puso Palestina, que es tierra de los filisteos. ¿Se da cuenta? Por eso es que ya no aparecen más reyes. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, el rey Herodes, el rey Agripa, el rey, eran 4 que aparecen. Ninguno de esos son judíos. Eran puestos por Roma. ¿Entiendes? Eran puestos por Roma. ¿Ves? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo Mateo con todo eso? Que Jesucristo, porque después dice, después que termina de poco de nombre, el 18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. O sea, demostrando, sí, este es el Cristo, este es el Mesías, este es el ungido que estábamos esperando. Por eso la importancia de la genealogía. Cuando usted va a reclamar un testamento, ¿qué es lo primero que a usted le van a pedir, le van a exigir? ¿Qué es lo que primero usted tiene que demostrar para hacerse atribuir los bienes del testamento del muerto? ¿El apellido? La identidad de uno, ¿no? Sí, la identidad, la descendencia, Sí, ¿entiendes? sí. Porque empiezan a pelearse, hermano, no, tú no eres hijo de mamá y papá, tú eres hijo de no sé quién por allá. No, pero yo sí, él me reconoció cuando se da cuenta. Entonces, esto mismo es lo que está haciendo Mateo, poniendo en orden lo que le convenía, lo que le tocaba al Señor Jesucristo, el reino de Israel. Bendito sea Dios. Preguntas. Una pregunta. Ajá, Una dígame. pregunta yo. Usted mencionó hace rato que antes de David había un rey que
que era descendencia de Abraham. No, Saúl, no, Saúl, ¿Él no era descendencia de Abraham? no, no, Ah, ok. no. Pero no hizo las cosas bien y fue desterrado del reinado, no de la presencia de Dios. No podemos decir que Saúl se perdió. Cuando usted lee bien, fue del reinado. Fíjese que después que Saúl muere, Dios que sabe hacer todas las cosas, Saúl muere en guerra juntamente con su hijo Jonatán, que era el que le tocaba el reino. Murieron entonces y Dios puso en el corazón del pueblo que fueran a proclamar a David como rey, porque ese era el que ya Dios había escogido. O sea, Dios en su justicia dio oportunidad a un tercero. No lo hiciste bien, ahora pongo a David, el que yo tenía ya de mi corazón. O sea, Dios es sabio, Dios sabe hacer todas las cosas. Y los judíos lo reconocieron, o sea, pues vemos aquí la lista de los reyes y no aparece él ni. No, por eso, porque ese era sí, pero es que Mateo está hablando de la genealogía de Jesús por José, que le tocaba el reinado. Y todo el mundo sabía en Israel, que el ungido, el Mesías, debía de venir por la línea de David. Acuérdense que David se hizo conocido cuando mató a Goliat. Y después dice que Saúl lo puso al frente de su ejército y cada vez que David salía, vencía a su gente contraria y la gente lo iba aclamando que ya a Saúl se le atragantó el asunto, ¿no? Entonces ya sintió envidia, sintió celo, lo quiso matar, David tuvo que huir, pero a su tiempo Dios lo puso y Dios lo ungió por medio del profeta Samuel. Entonces, en el página 93, punto 28, que es lo que le estaba hablando, dice, antes de nacer Jesús, el trono de David había quedado vacante, ¿se recuerda? Por la deportación a Babilonia. Es cierto que Herodes el Grande figuraba como rey en Palestina, pero él no era descendiente de David. Él era de un asunto llamado Idumea. Él venía siendo descendiente de Esaú, pero no lo voy a enredar explicándole, pero yo sí me metí a buscar por ahí. Entonces él era idumeo, pero como estaba bajo el reino de Roma, Roma podía poner al que él quisiera. Y puso a Herodes el Grande. Cuando Herodes el Grande muere, se reparte con sus hijos, Herodes Felipe, Herodes Arquelao y Herodes Antipas, el tetrarca, esto se reparte en todas las provincias. ¿Ve? Por eso lo vamos a ver más adelante. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos bien. Preguntas, sí, dudas, comentarios de asombro. Entonces vamos a las preguntas ahorita o calle para siempre. Hermana Mónica, hermana Glenis, hermana Giovanna, Duba, Juan. Yo tenía una pregunta, pero es con respecto a las generaciones. Una generación consta de un periodo de años, o consta del grupo sanguíneo de una familia, de una línea familiar. No, una generación es por años. Se estima, se ha llegado a la conclusión de que una generación son 70 años. Y fíjate que se habla, por decirte algo, la generación del 80, ¿ves? Entonces, la generación del 70, cuando tú bailabas con Menudo y la hermana aquí Laura bailaba con ¿cuál? yo soy de Ciencio. Ok, entonces, pero se estila, Duma, que una generación son 70 años. ¿Ves? Entonces no tiene nada que ver con sangre, no tiene nada que ver con familia, sino la generación del 80. ¿Entiendes? La generación de los...
pero sí cuadra eso en los años de esas 14 generaciones, sí cuadra No, 70, 70, no no. cuadra. Él tomó las principales. Él brincó mucha gente, ¿entiendes? No, porque si no estuviéramos nombrando todavía gente acá. ¿Ves? Sí, por Pero eso. si él dice por aquí, creo que la misma clase, vamos a ver si la encontramos, hay quien lo encuentra. Está bien la pregunta de Dubo, Yo vamos me a, puse a estudiarlo también porque me llamó mucho vamos a ver. la atención eso. Y lo marcaba también épocas o situaciones que marcaran alguna cultura. Y eso también Ajá. hacía que fueran las generaciones, como la de Noé, por ejemplo, que lo marcó el diluvio. Sí, son por años, no por... Sí, porque Ok, fíjate, el punto 11, vamos a leerlo. ¿Qué pasa? Página 82. Dice así, ya vaya, vamos a responder primero, vamos a conversar con Reduma, que ya la puso en mesa. Ahora vamos a estudiar la genealogía de Jesús en Mateo, o sea, la que corresponde a José, su apoderado legal. Ya sabemos por qué era apoderado legal, ¿verdad? Por eso, y porque es la genealogía por José. Hay una larguísima lista de antepasados que abarca miles de años. Mateo divide la lista en tres grupos más pequeños que nos llevan hacia la persona de Cristo. Para simplificarla más todavía, Mateo no incluye todos los antepasados, generaciones en cada grupo. Pues él la simplifica. ¿Eh? Fíjate que yo por poner sé que la redujo un poco. un poco bastante, fíjate, vamos a ver Sí. si logro acá, si la tengo rayado, déjame ver si te puedo dar un ejemplo en el libro de Esdras. Vamos a ver si puedo conseguir algo acá. Es que esta Biblia tiene las letras tan pequeñas que ya muy poco la uso porque me come. Ajá. Ponete un ejemplo aquí. Ajá. Mira. Ajá. Ujú. Fíjate, en Edras 1, perdón, en Edras 10, a partir del verso 18, empiezan a sacar cuenta de un pocote de gente que nos cansamos de sacar la cuenta. Vean Edras 10, 18, nada más vean el pocote de nombre que hay ahí. Vamos a ver. Es de los que vinieron de la deportación. Ellos siempre tenían su lista. Ellos no recibían a todo el mundo como, pues yo soy judío. No. Si usted no está en la lista de la genealogía, no venga para acá. Están viendo todos ahí, Esdras 10, 18. Están viendo que todo ese poco nombre que había ahí, no lo están viendo. Es por ponerle un ejemplo, ¿no? De toda la gente que venía, ellos llevaban cuenta de todo lo que regresaba. Vamos a ver qué más si consigo otro ejemplo. Vamos a ver si consigo otro ejemplo para que ustedes vean de toda la gente que venían, ellos tomaban genealogía, ellos no dejaban que entrara así. Fíjense, sí, y fíjense esta otra lista. Nehemías capítulo 6,
Perdón, Nehemías capítulo 7, verso 5. Nehemías, después de Esdras. Capítulo 7, verso 5. ¿Cómo dice el título? Los que volvieron con Zorobabel. Ajá. ¿De dónde? De Babilonia. Mire todo el capítulo 7, todo por acá. Aquí, aquí habla de miles. Wow, es larga. Larguísima, de los que volvieron de Babilonia. Y vamos a buscar Esdras 2. Ajá. Prácticamente todo el capítulo. Ajá, es que ellos tenían control de todo eso. Eso no era como tú y yo que decimos, sí, tú eres venezolano, vente. No. ¿Quién era tu papá? ¿Quién era tu abuelo? ¿Dónde está tu registrado? Y fíjense el capítulo 2 de Esdras. El capítulo 2. ¿Cómo dice el título? Los que volvieron con Zorobabel. Ajá, pues voy a agarrar un versículo así nada más, el 36, por decir algo. Los sacerdotes, los hijos de Jedaía, de la casa de Jesuá, 973, los hijos de Iber, 1052, los hijos de Pasur, 1247, los hijos de Adín, 1017. Vea, toda por genealogía, por nombre, por lista, eso, ellos eran muy celosos de eso. Entonces, ¿qué es lo que hace Mateo? Lo simplificó, porque si no, aquí tuviéramos, ¿entiendes? Y no de los reyes, sino que tenía que haber empezado para allá que se llamó, hasta pues tú aparecerías, Duma, por ahí en esa genealogía. ¿Ves? Pues tú tienes cara de árabe por ahí. Ok, vamos a preguntas, si no, vamos a la respuesta de la... Asegúrense de tener bien escrito la respuesta. De ahí viene el examen. El examen va a salir de todas las preguntas que haya que hacer. Aquí no hay inventos. ¿Ok? Ok. 5A. 1, 2. 2A. Mateo. 2A. Lucas. 2B. Mateo. 3. Perdón, Mateo. pastor, pero ese de la prueba. Sí, de la prueba. De las Y la prueba. Dame un segundo para encontrar prueba 5. Y tienen que estar segura que todas lo tengan bien respondido. Sí, yo la llené, pero déjame ver. ¿Cuál fue la primera, perdón? Ya van a esperar que la hermana se ponga al día, hermana Giovanna. Ya está en la prueba 5. Ok. Sí. Prueba 5A. La 1, 2. 2A, Lucas. 2B, Mateo. 3, Mateo. 4A, Abraham. 4B, David. 4C, Babilonia. 4D, Cristo. Cristo. Sí. 5, José. 6, antes del nacimiento de Cristo. La 7A, 1000 años hace. Oiga, si no ponen hace, la respuesta está mala. ¿Ok? 7B, 600 AC. La C, 2000 AC. La 8, 14. La 9, R. Prueba 5B. Abraham. La 1A, Abraham. La 1B, David. La 2A, David. La 2B, Cristo. Gracias.
No me he equivocado. Tres A, Abraham, reino venidero. 3B, David, reino vacilante. 13, Babilonia, reino vacante. 3D, Cristo, reino verdadero. Bueno, mis hermanos, ya estamos, felicitaciones, a mitad del libro 5. Así que repase, hermano, repase, saque tiempo. Esto le va a ayudar a usted muchísimo si usted de verdad le pone cariño a esto. Fíjense, hablamos que el sistema que da Dios, el modelo que da Dios es la repetición. ¿Se recuerda que lo hablamos? Deuteronomio 6, 6 y 9. Repetir, 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 repetir. Cuando yo aprendo algo, yo lo repito en el carro, cuando me estoy bañando, si me acuesto y después de que oro hasta que me duerma, repaso. Cuando estoy hablando con alguien creyente, busco llevarlo al tema, pero no es para tanto para que él aprenda, sino para que a mí se me afirme. Y repaso lo que aprendí, repaso, hasta que llega un momento que yo dije, ya ni que me caigan a palo. ¿Entiendes? Se me olvida esto, porque el conocimiento que nos ayuda, primero a no caer nosotros en decir cosas que no son, cuando nos inviten a predicar, no hablar lo que era, y lo más importante, no dejar que entonces nos muevan las emociones y nos saquen las enseñanzas fuera de contexto y brinquemos y zapateemos y no hay nada. Mire, yo una vez, allá en mi país, había una concentración de un sitio que le cabían 9,000 personas, 9,000, 11,000 personas. Y era un congreso, empezaba a las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y entonces yo dije, oye, mañana va a predicar fulano de tal. Voy a ir al segundo culto para escucharlo, dije yo. Yo vivía lejos de ahí, era en la capital. Total que yo llegué al segundo, en el descanso, después del primer culto para el segundo, el que yo quería escuchar. Y entonces estoy ahí caminando, esperando que sea la hora para entrar, y me escucho una conversa de 4 hermanas. Y la veo emocionada y me acerco, ¿no? Ya escuché que están hablando aquí las hermanas, y me hago el loco y me voy acercando, y entonces una dice, ay, estoy emocionada, mira cómo me erizo, mira cómo me pongo. Ay, entonces otra le dice, ¿qué pasó, chica? Porque yo llegué tarde. Ay, que la predicadora me llamó, yo estaba adelante y me llamó, y ay, qué emoción, y me puso la mano encima y me dio una palabra profética tremenda, yo estoy emocionada. Entonces la otra dice, sí, mi hermana, ¿y qué te dijo? ¿Y qué te dijo? Y yo también, yo me acerqué más, no, yo la escuchaba, ¿y qué te dijo? Y la hermana dijo, ay, yo no sé, porque yo estaba tan emocionada que no puse atención. Habla que te como al tigre, ¿entiendes? Entonces, pura emoción. Estos días vi por Facebook una cosa que me dio risa y me acordé, que decía no sé, eso no lo inventé yo, está ahí otra mujer, otra hermana, le dice a otra, ay, tú no viste el culto, eso estuvo ayer, mira, cantamos, remolineamos, saltamos, nos pusieron las manos, gritamos, oye, ese culto tuvo una bendición, ungido, y entonces la otra le pregunta, sí, ¿y de qué predicaron? Ay, yo no me acuerdo, pero brincamos, remolineamos, dimos la vuelta. ¿Ves? Entonces, hermano, mire, ya de mi mano escapa el que usted quiera de verdad aprender. Usted quiere aprender, yo estoy dispuesto hasta lo poquito que yo sé, enseñárselo, transmitirle y responderle su pregunta. El día que yo no sé algo, yo le digo, mira, hermano, eso sí no lo sé yo. ¿Entiende? Pero ya queda de parte suya ponerle cariño al asunto. Cariño, ¿verdad? Estudiar, repasar. La clase que viene es muy bonita. Va a hacer las 3 técnicas de interpretación y sobre todo me gusta muchísimo la técnica de comparación. Eso me ha ayudado a mí muchísimo.
Entonces, póngale cariño, ame este curso. Le voy a decir algo, esto está a un nivel, pregúntele a cualquiera, hable de estos temas con cualquiera, en humildad, sin altivez ni arrogancia, y claro el que le dé respuesta de lo que estamos estudiando aquí. Pregúntele a la gente que predica, ese poco el nombre de Mateo, a ver qué le dice, pregúntele de publicano, pregúntele de todo lo que hemos hablado acá, en humildad, sencillez. Queremos, yo le quiero que usted sepa que usted está teniendo unos conocimientos de alto nivel. Y esta metodología la llevé yo a la universidad, acá en Tampa, y la gente dijo, así se va a quedar o hasta que Dios diga que lo cambiemos o hasta que Cristo venga, como la dio el pastor Sergio Cabello. Y estaba dándole a los pastores de acá de Tampa. Entonces, póngale cariño, estudie, que después que usted aprenda esto, nadie se lo va a quitar, ni le van a mover las emociones, ni lo van a poner a remolinear, y todo eso. Bueno, que Dios le bendiga. Dígame. El segundo libro, ¿usted nos avisa? Cuando me digan a mí, tengo el dinero para el libro, entonces yo lo agarro. No que quiero que dé uno y después el otro falta, entonces el otro, no, es para hacer un solo pedido. ¿Cómo sería entonces el costo? Bueno, igual 35. Si es que yo no vivo allí, entonces me gustaría mandárselo a usted antes. No, eso es lo que no quiero, que me llegó 30 y como me llegó solo me lo como, ¿entiendes? Y se le echo gasolina al carro. Entonces, pero si todos me dicen, por ejemplo, la semana, vamos a terminar la grabación aquí, hablamos, son cosas administrativas e internas. Bueno, paz, salud y bendiciones, y dejamos de grabar por acá.